Oigan, en la sesión anterior estuvimos viendo que, a propósito de varios fenómenos, como por ejemplo el hecho de que algunas estructuras sintácticas, de que algunas expresiones pudieran tener más de una interpretación, lo que llamamos ambigüedad, ¿cierto? Y que no siempre esa ambigüedad pudiera referirse a la ambigüedad que tiene una palabra, es decir, que una palabra que forma parte de esa expresión tuviera más de una interpretación posible, como en el caso de merengue. A propósito, ¿vieron el video de Lelutiers? ¿El negro quiere bailar? ¿No? Lo dejé ahí enlazado en Canvas, tienen que verlo porque es maravilloso. Bueno, ese es un ejemplo. Efectivamente, el negro quería bailar. Espero que lo hayan disfrutado quienes pudieron verlo y quienes no, que lo vean porque es un excelente caso de ambigüedad léxica, ¿cierto? En el caso de no me gusta el merengue, por ejemplo, que era uno de los ejemplos que ustedes mismos me daban en la clase anterior. La ambigüedad de esa frase, que puede referirse a que no quiero bailar o que no quiero comer un postre en particular, está basada en que un signo lingüístico en particular, merengue, tiene más de una interpretación posible, tiene más de un significado posible. ¿M? En términos técnicos se dice que esa palabra es anfibológica, es decir, que tiene más de un significado. Eh, en cambio, en expresiones como, por ejemplo, eh, eh, mm, ay, rompí mi computador con una katana en calzoncillo, ¿cierto? ¿Se acuerdan de ese ejemplo? De esa noticia que salió en España hace algunos años. Eh, en ese caso, la expresión está formada por palabras que son completamente unívocas. No hay ninguna posibilidad de doble significado. Bueno, hay posibilidades, perdón. No hay ninguna palabra que esté siendo usada en esa oración con más de un significado posible, ¿cierto? El joven rompió su computador con una katana en calzoncillos. Cada una de las palabras está siendo usada en un sentido único, a diferencia de lo que pasaba con merengue en la otra. Y sin embargo, la expresión sigue siendo ambigua, sigue siendo anfibológica, sigue teniendo más de una interpretación posible, en este caso no porque una palabra tenga más de un posible potencial significado, sino porque la estructura sintáctica a la que esta oración lineal puede estar enlazada es más de una posible. Es decir, hay más de un análisis posible, y con análisis no me refiero solamente a estos análisis que hacemos nosotros los profesores en las pizarras, ustedes en sus cuadernos, sino que los análisis que hacemos realmente en nuestras mentes cuando queremos realmente comprender lo que se nos está diciendo. Lo que estoy queriendo decir con esto es que los ejemplos de ambigüedad estructural, por poner un caso en particular, nos muestran que cuando nosotros escuchamos una oración linealmente, es decir, que la escuchamos un sonido después de otra, una palabra después de otra, lo que hacemos no es procesarlo linealmente, sino que agrupamos unas palabras con otras formando una estructura sintáctica en nuestra mente y de esa manera llegamos a su interpretación. Y cuando queremos transmitir una oración a otros, a pesar de que físicamente, a pesar de que hacia el mundo decimos un sonido después de otro, una palabra después de otra, porque las restricciones físicas de nuestra comunicación nos exigen eso, la verdad es que nuestra mente, antes de expresar esa oración, agrupamos las palabras, agrupamos las unidades significativas en unas estructuras sintácticas específicas que le dan sentido, aunque luego esa expresión se manifieste de una manera lineal. En otras palabras, en la sesión anterior vimos que la linealidad de las oraciones, la linealidad de las expresiones lingüísticas, es en realidad para la cognición, para la interpretación de esas oraciones, es una ilusión, no es real. Lo que hacemos los gramáticos, lo que hacemos nosotros, los lingüistas que nos dedicamos a la gramática, es tratar de desentrañar cómo es este proceso, qué es lo que hacen realmente los hablantes, los oyentes, cuando crean una oración o interpretan una oración, cómo agrupan estas unidades significativas en diferentes conjuntos para poder darles un sentido más complejo. A ese conjunto de elementos, o esas agrupaciones que hacen los hablantes de palabras que ven que tienen un sentido más cercano unas con otras, a pesar de que en la linealidad aparezcan otras más juntas, a esas agrupaciones le llamamos constituyentes. ¿Ven? Es una palabra que nos va a ir saliendo
muchísimo durante nuestro curso, la noción de constituyente. Vamos a ir profundizando y aclarando también a qué se refiere esto. Eso como un breve repaso de lo que vimos en la sesión anterior. ¿Alguna duda con respecto a eso? ¿Algo que quieran preguntar? Ya sea oralmente, si levante la mano, o por el chat. Estoy atento también a lo que puedan decir por ahí. Muy bien. En la sesión anterior, al final, también vimos un ejercicio, ¿no? Que era algo así como el jugador más joven anotó el último gol ayer. Y vimos también, a propósito de esto que estábamos conversando, que a pesar de que las palabras tenían, por supuesto, una relación lineal estrecha, tenían un antecesor y un sucesor, una palabra antes y una palabra después, no siempre se relacionaban igual de estrechamente con una palabra antes o con una palabra después. Voy a reproducir rápidamente lo que vimos en ese momento. Ay, lo siento. A veces es un poco confuso trabajar con estas herramientas. Decíamos, el jugador más joven anotó el último gol ayer, ¿cierto? Voy a agrandarlo para que se vea bien. Si tomábamos una palabra como último, por ejemplo, ¿cierto? Claramente este último está mucho más relacionado con gol, ¿cierto? Es una especificación de gol. O si tenemos una palabra como jugador, de hecho, esta es interesante, fíjense, si tomamos la palabra jugador, está muy cerquita de la palabra él, está muy cerquita de la palabra más, pero probablemente en términos de interpretación está mucho más cerca de una palabra como anotó, mucho más que por supuesto de la palabra más. Más está relacionada más con joven, ¿no? Porque indica un grado de esta cualidad, de la juventud. Y ahí hay una relación muy cercana. Y por supuesto, el conjunto entero, más joven, aparece relacionado con jugador porque lo identifica dentro de un conjunto de jugadores posibles. Sin embargo, el jugador no se relaciona tan estrechamente con más. Se relaciona igual, pero más de una manera más intermediada. Jugador, en cambio, aparece más cerca de anotó en términos de interpretación, ya que es el agente de esta anotación, ¿no? El que convirtió realmente el gol. Eso hacía que entonces nosotros pudiéramos, superando esta linealidad, proponer inicialmente, intuitivamente, una agrupación, por ejemplo, como esta, ¿no? Que en joven se agrupaba primero con más, ¿cierto? Que gol se agrupaba con él y con último. Que luego más joven estuviera muy relacionado íntimamente con el jugador, haciendo entonces un conjunto acá. Y que en cambio ayer no se agrupara de manera específica con gol, ni con joven, ni con jugador, sino que estuviera más cercana de anotó, ya que sitúa temporalmente el evento de la anotación, ¿cierto? De la conversión del gol. Entonces, podíamos ir haciendo estos conjuntos, estas agrupaciones un poco intuitivamente, y es justamente es a estas agrupaciones, a estos conjuntos que vamos descubriendo, que las llamamos justamente constituyentes. Constituyentes. Ah, perdón, ahora sí, constituyentes. Bien, cada una de estas agrupaciones que hacemos en nuestro análisis sintáctico, que es un análisis que trata nuevamente de reproducir lo que hace un hablante cuando decodifica, cuando interpreta una expresión lingüística, la llamamos justamente un constituyente. ¿Bien? Eso es lo que hicimos la semana pasada. Lo voy a dejar ahora con eh, una pequeña tarea. Supongan ustedes esta expresión. Ese futbolista de mal carácter abrió un restaurante de mariscos en Conchalí. ¿Bien? Ese futbolista de mal carácter abrió un restaurante de mariscos en Conchalí. Tómense 2 minutos, rápidamente, anótenla, grande Conchalí, ¿sí? Anótenla y traten de ver, de agrupar intuitivamente por constituyente, es decir, traten de agrupar palabras unas con otras que sientan ustedes que tienen una relación cercana. No es necesario que lo hagan con toda la oración, con toda la expresión. Actúen ahora de manera intuitiva, para que veamos qué tipo de agrupaciones pueden, pueden ustedes encontrar. ¿Bien? Dense 2 minutos, son las 10:15, háganlo en 2 minutos y a las 10:17 vemos cómo son sus comentarios o sus propuestas.
Muy bien, revisemos algunas de sus propuestas. ¿Qué agrupaciones de palabras encontraron? ¿Qué palabras ven ustedes aquí en esta expresión que tienen una relación que es claramente estrecha? A ver, Ignacia ya nos propone una, pero vayamos por, no necesariamente por un análisis entero, veamos, partamos por alguna. Aquí Constanza nos propone mal, mal con carácter, ¿cierto? Tú agrupas mal y carácter, partamos por esa. Creo que todos estamos de acuerdo, ¿no? En que carácter se relaciona más estrechamente con la expresión mal, es decir, carácter y mal son dos palabras más estrechamente ligadas que la palabra carácter con abrió, ¿no? Constanza, ¿por qué ves esa relación? ¿Por qué carácter y mal se relacionan tan estrechamente? ¿Y por qué no es tan, no es tan cercana la relación de carácter con abrió a pesar de que están al lado, igual que está carácter con mal? No sé si tienes un micrófono como para que nos expliques un poquito. ¿Se escucha? Sí, súper bien. Ya. Es que me acordaba como del ejemplo pasado, donde podía, por ejemplo, la Ignacio decía como el tema del más estaba más relacionado a la palabra que venía. En este Sí, caso pues sería un poco lo mismo, porque decimos carácter y carácter como ya, pero ¿de quién es el carácter? Entonces, mal carácter hace como un conjunto más grande y que al final podemos enlazar que ese mal carácter está ligado al futbolista. Entonces siento como que a la vez se enlaza muy así para poder dar un significado más grande. tienes razón. Súper. Entonces, primero nos dice, muchas gracias, Constanza. Primero nos dice que carácter Ah, puede caracterizarse, por ejemplo, con la palabra mal, ya que podemos tener, por ejemplo, carácter bueno, carácter malo, carácter irascible, carácter amable, por ejemplo, y todas esas son palabras que podrían estar calificando o graduando de alguna manera la palabra carácter, ¿cierto? Eh, y, y en ese caso, vemos que aquí efectivamente se forma una agrupación, una intimidad, que deja fuera a la palabra abrió, que al menos linealmente aparece más cerca, o aparece igual de cerca al menos, que de carácter, por ejemplo, que la palabra mal. Así que aquí vemos nuevamente un caso en que se supera la linealidad. Yuvitsa nos pregunta si el D queda afuera. No, no voy a entrar justamente todavía en ese problema. Es un problema que vamos a tratar en nuestro análisis sintáctico, cuando veamos bien la noción de núcleo. Pero por ahora no nos metamos en tratar de hacer un análisis completo. Esta tarea es más simple. Solamente ver intuitivamente qué palabras les parece a ustedes que se relacionan muy estrechamente. Y ahí Constanza nos proponía carácter y mal. Súper, súper bien. ¿Qué otra agrupación ven ustedes que quisieran proponer de dos palabras que se agrupen, o más, si quieren, que se agrupen muy estrechamente? Restaurante con de mariscos. Mira qué interesante. Restaurante de mariscos es una agrupación también, ¿no? Al menos Ignacio nos lo propone. Eh, ¿Por qué tú agrupas restaurante y de mariscos, Ignacio? Yo la agrupé porque al final da una especificación, ¿se escucha? Súper bien. Da una especificación de qué es el restaurante, porque podría ser un restaurante de parrilladas o uno de tallarines o no sé, como Excelente, cualquier ¿cierto? cosa. En cambio el de mariscos hace que sea como un restaurante en particular. Tienes toda la razón, ¿cierto? Restaurante de mariscos nos indica tanto un lugar como una especificación de a qué se dedica y nos permite identificarlo entre un montón de restaurantes posibles o un montón de establecimientos posibles, ¿cierto? Sabemos qué es lo que abrió ese futbolista de mal carácter. Pero fíjate en lo que hiciste un análisis muy interesante, porque nos dijiste además no solamente eso, sino que en la expresión restaurante de mariscos viste que el restaurante podía ser especificado de manera distinta. Decías que los restaurantes podían ser de carnes, de diferentes cosas, y que en este caso era de mariscos lo que nos indicaba la calidad de ese restaurante. Fíjense que eso también nos podría hacer postular perfectamente que de mariscos funcione en sí mismo como una agrupación que lo que hace es especificar qué tipo de qué tipo de establecimiento, de qué tipo de restaurante en particular ahora estamos hablando. Entonces, si bien restaurante de mariscos, en efecto, estoy de acuerdo que forma una agrupación, incluso al interior de ella podemos ver una relación aún más estrecha entre de y mariscos, porque forman una especie de etiqueta, ¿no? Que nos sirve para distinguir un restaurante de otros distintos. ¿Lo ven? Entonces, también los constituyentes pueden tener otros constituyentes internos. Entonces, hay constituyentes que pueden relacionar estrechamente algunas palabras, pero incluso dentro de ellos podemos ver que hay palabras más relacionadas estrechamente unas con otras. Ya, un último caso. A ver, otra agrupación que hayan visto.
Abrió en Conchalí, nos dice Martina. Tú dices que abrió y en Conchalí están muy estrechamente relacionados. Martina, ¿por qué dejas fuera tú un restaurante de mariscos? ¿O por qué dejas fuera a ese futbolista de mal carácter con la idea de abrió y la relacionas solamente con en Conchalí? Porque me concentré como en que me sitúa espacialmente ocurrió la acción, pero igual pensándolo podemos añadir al futbolista que fue quien realizó la acción. Súper. Bueno, perdón, la acción. Me Súper. retiro. ¿Cómo, Martina? No te entendí lo último. Que retiro la palabra acción, tengo miedo de usarla, Muy bien. pero... Muy bien, muy bien. De hecho, yo creo que hay que desterrar un poquito la palabra acción cuando hablemos de los verbos. Después vamos a ver bien qué se trata, de qué son los verbos. Pero una buena palabra, que es una pequeña trampita, es hablar de eventos. Los eventos son un poco más neutral, no implican necesariamente acciones. Algunos lingüistas, yo me incluyo entre ellos, tampoco nos gustan demasiado la palabra eventos porque implica necesariamente algo que pasa en el mundo. Un evento es como algo que sucede, ¿no? Es una especie de, un sinónimo sería un suceso. Un evento es algo que sucede, pero hay también verbos como los verbos de estado, como por ejemplo, yo soy feliz, ¿cierto? En que también ahí el verbo ser, o yo estoy resfriado, por ejemplo, o tengo un dolor de cabeza, bueno, estoy hablando puros síntomas de coronavirus, ¿no? Bueno, digamos, yo soy rancagüino, por decir un ejemplo. En que el verbo ser, el verbo estar, el verbo tener son verbos, y vamos a ver después por qué son verbos, a pesar de que tampoco hablen de algo que suceda en el mundo exactamente, sino que hablan más bien de un estado de cosas del mundo. Entonces, la expresión más neutral de todas serían estados de cosas del mundo. Pero eso ya suena muy filosófico, ¿no? Bueno. Bien, pero volviendo a la anterior, claro, Martina, era Martina, ¿cierto? Sí, Martina nos decía que abrió se relacionaba muy estrechamente con Enconchalí, cuestión con la que yo estoy de acuerdo, porque Enconchalí nos sitúa espacialmente el lugar de apertura, ¿cierto? De hecho, eso nos podría hacer ver que Eni y Conchalí se relacionan de manera muy estrecha, ¿cierto? Para indicar justamente un lugar. Conchalí es un lugar, pero en Conchalí hace que la expresión en Conchalí se pueda relacionar con, por ejemplo, un verbo como abrir. Porque yo no puedo decir abrió Conchalí. Bueno, lo puedo decir, pero significaría algo distinto. Es como si la comuna estuviera cerrada, por cuarentena, por ejemplo, y un alcalde decía abrirla, pero eso no tiene nada que ver con lo que estamos diciendo acá. Abrió en Conchalí, sin embargo, implica que alguien abre algún cierto tipo de instalación, un establecimiento, por ejemplo, como un restaurante, en un lugar llamado Conchalí. Entonces, eso hace que podamos agrupar en y Conchalí de una manera muy cercana. Y en efecto, en Conchalí le da a la idea de abrir una noción de espacialidad. ¿Dónde está situado espacialmente este evento? Pero también le preguntaba por qué dejas fuera al futbolista. Y la verdad es que el futbolista también se relaciona mucho con abrió, ¿no? Porque, como dijo muy bien Martina, y en este caso sí es una acción, el futbolista es el agente de la acción de abrir. Y el restaurante de mariscos también se relaciona con abrió, ¿no? Sí, ¿cierto? Porque el restaurante es lo abierto, es lo que sufre los efectos de esta acción. Entonces, hay como, con respecto a abrir, hay como tres grandes grupos que se relacionan con él. Está quien abre algo, lo que abre ese alguien, y finalmente el lugar donde ese algo es abierto por alguien, ¿no? Así que en efecto, de hecho, podríamos también agrupar, hacer esas tres grandes agrupaciones de esta manera. Ese futbolista de mal carácter sería un primer grupo relacionado con abrió. Un restaurante de mariscos sería el segundo grupo relacionado con abrió. Y el tercero sería en Conchalí. Y ahí tendríamos tres constituyentes en relación con este constituyente que es abrió. Bien. Si se fijan, aquí fuimos operando de manera más o menos intuitiva para hacer esta distinción, y la verdad es que funcionó bastante bien, a pesar de que no siempre funciona bien y a veces podemos tener algunos problemas de interpretación o discusiones con respecto a cómo se van agrupando unas palabras con otras, como por ejemplo tuvimos recién con Martina, ¿no? Ella proponía primero que abrió, se relacionaba solamente con Conchalí, y después con algunas preguntas nos fuimos dando cuenta de que podría también relacionarse estrechamente con el futbolista o con el restaurante, y sus elementos que están ligados a él. Así que, súper bien.
¿Qué vamos a aprender a hacer hoy día? Si bien la intuición muchas veces nos sirve para hacer este tipo de agrupaciones, para, en términos técnicos, descubrir los constituyentes de una expresión, a veces nos falla, no es infalible. Lo que vamos a hacer hoy es tratar de aplicar un conjunto de pruebas, que ya adelantamos un poquito al final de la sesión pasada, que son pruebas más técnicas, que son pruebas más objetivas, que nos pueden servir para argumentar a favor de nuestra hipótesis de análisis. Lo que acabamos de hacer aquí arriba, al agrupar de esta manera los constituyentes, al descubrir estos constituyentes, era hacer una hipótesis de análisis. Y lo que les voy a enseñar ahora a hacer es a aplicar pruebas que puedan ayudarnos a argumentar a favor de una hipótesis de análisis, o bien a falsear esta hipótesis, es decir, no, estaba equivocado, mi hipótesis de análisis original no es posible, no funciona bien, y por lo tanto tengo que recurrir a otra. ¿Bien? La intuición entonces nos va a servir, va a ser siempre un primer paso, pero luego podemos aplicar estas pruebas para asegurarnos de que lo que estamos proponiendo es realmente correcto. Una precaución es que ninguna de estas pruebas funciona de una manera infalible por separado, ninguna funciona completamente bien aislada una de la otra. Esto funciona más bien como una especie de conjunto, de batería de pruebas, que nos sirven para, sumando 1, 2, 3, para estar razonablemente seguros de esta hipótesis de análisis que vamos a hacer. Bien, la primera prueba que les quiero proponer se llama la permutación. Permutación quiere decir esencialmente poder reordenar los constituyentes al interior de una expresión. La base la base en la que se afirma esta prueba es la siguiente. Si yo propongo que un constituyente, que tal conjunto de palabras es un constituyente de una expresión, si yo la muevo, la intercambio con otro constituyente, la muevo de posición en esa expresión, debería seguir funcionando la expresión, debería seguir significando lo mismo y debería seguir siendo gramatical. ¿Bien? Supongan con la expresión que teníamos al final de la clase de ayer, del lunes, perdón. El jugador más joven anotó el último gol ayer, ¿no? Decíamos ese día que, por ejemplo, el último gol, podíamos intuitivamente hipotetizar que eso era un constituyente de esta expresión, porque parece que esas tres palabras, el último gol, se relacionan de manera muy estrecha. ¿Cómo puedo comprobar esto? Mediante el mecanismo de la permutación. Yo tomo la expresión el último gol y trato de situarla en diferentes posiciones. Por ejemplo, tomo la expresión el último gol y la pongo al inicio. Y me queda el último gol, el jugador más joven anotó ayer. Que por supuesto suena un poquito más rara, ¿no? Porque de hecho no corresponde a lo que naturalmente diríamos en castellano, pero no suena tan mal, ¿no? Sigue siendo posible en español. O si la traslado al final. El jugador más joven anotó ayer el último gol, que ahí funciona mucho mejor, de hecho. O, por ejemplo, el jugador más joven, el último gol anotó ayer, que también suena un poquito inusual, pero sigue siendo una posibilidad en español. ¿Se fijan? Entonces, el último gol, que tenía esa posición originalmente, la que ven ahora en pantalla, yo puedo trasladarla a diferentes posiciones y funciona bien en diferentes posiciones como un conjunto. Eso me da un buen argumento para suponer que el último gol es, en efecto, un constituyente de esta expresión. Sin embargo, si yo quisiera agrupar, por ejemplo, solamente, por poner un ejemplo muy extremo, las palabras gol y ayer, que están muy cercanas, ¿no? Y tratar de hacer el mismo ejercicio, perdón, y pusiera, por ejemplo, al inicio, gol ayer, el jugador más joven anotó el último, es raro. Ahí sí que es raro, ¿no? O si pusiera el jugador más joven, gol ayer, anotó el último, también funciona. Rarísimo, ¿no? Como en tipo decía, claro. O peor aún, el jugador más joven anotó gol ayer, el último. Es extraño. Todos esos resultados extraños dicen, o lo que nos están diciendo es que
Gol y Ayer, al agruparlos, al hacer esta hipótesis de análisis, esta hipótesis de constituyente, la prueba de la permutación nos hace sospechar de que eso realmente funcione como un conjunto. Y por lo tanto, lo más probable es que no se trate realmente de un constituyente. Ojo con que aquí estamos hablando de los constituyentes principales de una expresión. Porque, de hecho, ayer, el lunes, perdón, habíamos estado de acuerdo en que más y joven eran dos palabras que se relacionaban de manera muy estrecha. Pero fíjense que con la prueba de la permutación, esto no nos funciona muy bien trasladarla de posición. Por ejemplo, si yo traslado más joven a la primera posición, nos quedaría algo así como, más joven, el jugador anotó el último gol ayer. Que si bien no es imposible, nos está diciendo como que lo hizo más joven, ¿no? En vez de estar calificando o expresando o identificando a un jugador con respecto a un conjunto posible. Claro, no tiene exactamente mucho sentido. Eso es porque más joven, si bien es un constituyente, la verdad es que es un constituyente interno de la expresión el jugador más joven, que es realmente el constituyente principal de esta expresión. Y esta sí, el jugador más joven, yo puedo situarlo en diferentes posiciones, por ejemplo, al final, anotó el último gol ayer el jugador más joven, que perfectamente podría ser, o en esta otra posición, anotó el jugador más joven el último gol ayer, que también funciona bien, lo que nos muestra que esto sí funciona como un conjunto, funciona como una agrupación. Estienne nos pregunta si algo no tiene sentido al ser cambiado, ya no cuenta como permutación. Claro, si el sentido se pierde o el sentido se altera al efectuar el cambio, la prueba de la permutación nos estaría dando un resultado negativo. Exactamente. Veamos cómo opera esto con el ejemplo que teníamos recién. Ese futbolista de mal carácter abrió un restaurante de mariscos en Conchalí. Decíamos recién, por ejemplo, que en Conchalí podríamos hipotetizarlo como un constituyente posible, uno de los grandes constituyentes de esta expresión. Veamos cómo funciona con la permutación. Si yo tomo en Conchalí y lo traslado al inicio, me queda, en Conchalí ese futbolista de mal carácter abrió un restaurante de mariscos. ¿Cómo funciona? Bien, ¿no? Se entiende bastante bien. Entonces, ahí esa permutación es posible. O si lo ponemos acá, ese futbolista de mal carácter en Conchalí abrió un restaurante de mariscos. También funciona bastante bien. O ese futbolista del mal carácter abrió en Conchalí un restaurante de mariscos. Funciona bien, ¿no? Entonces, podemos estar razonablemente seguros de que en Conchalí funciona como un conjunto. No funciona como una palabra aislada, sino que como conjunto se relaciona con las otras unidades de esta expresión y por lo tanto tenemos una buena cantidad de argumentos para considerarlo un constituyente. ¿Se entiende, no? ¿Sí? ¿Alguna duda? Bien, una precaución que hay que tener con este mecanismo es que hay algunas posiciones a las que resulta imposible trasladar un constituyente. Fíjense en lo siguiente. Si yo trato de trasladar en Conchalí acá, ese futbolista en Conchalí de mal carácter abrió un restaurante de mariscos, la verdad es que ahí queda raro. ¿Cierto? Pero acabábamos de decir que en Conchalí teníamos buenos argumentos para decir que era un constituyente porque podíamos situarlo en diferentes partes. ¿Por qué aquí falla? Bueno, aquí falla al ponerlo en esa posición, no porque en Conchalí no sea un constituyente, sino porque, vamos a ver, de hecho podemos probar, exacto, por lo que dice Antonio, porque ese futbolista de mal carácter es por entero otro constituyente. Y la idea es que la prueba de permutación, claro, como dice Gonzalo, porque rompe otro constituyente. La prueba de la permutación, en verdad, solamente funciona cuando yo intercambio constituyentes, no cuando meto uno dentro de otro. Ahí deja de funcionar. Entonces, claro, yo no puedo meterlo en cualquier parte, no puedo ponerlo en cualquier espacio dentro del espacio en blanco. Tiene que ser necesariamente en los espacios donde termina otro constituyente. Entonces, claro, un problema de la prueba de permutación es que solamente funciona bien cuando yo ya tengo una cierta hipótesis clara, ¿no? De cuáles son los otros constituyentes. Porque si trato de romperlos, como nos decía Gonzalo, como nos decía Antonia, no va a funcionar.
Entonces la prueba de la permutación funciona bien, pero siempre en conjunto con otras, ¿no? Eso. Entonces, como para responder a la pregunta de Martina, la permutación no es que nos permita determinar los constituyentes, sino que, como les decía recién, nos proporciona un argumento para decir, ojo, mi hipótesis de análisis, por ejemplo, si mi hipótesis de análisis es que en Conchalí es uno de los constituyentes principales de esta expresión, y puedo hacer estas traslaciones, puedo hacer estas permutaciones, la verdad es que ahí puedo tener un buen argumento para decir, ojo, sí, es muy posible que este, en efecto, sea un constituyente de esta expresión. ¿Bien? Pero es solamente una. Vamos a revisar 5 pruebas. La idea es que mientras más pruebas vayamos acumulando, más argumentos tenemos a favor de nuestra propuesta de análisis en constituyentes. Sí, en efecto, es un método que trata de ser muy científico, ¿no? Trata de ser lo más objetivo posible, porque la interpretación, si bien es una buena aproximación, es muy intuitiva, es muy subjetiva, y vamos a tratar de ser más objetivos, ¿no? Para al menos obtener una... No siempre es posible llegar, de hecho, a veces ocurren simplemente desacuerdos o discusiones, aunque los métodos no terminan de convencernos. Y eso es porque no siempre es fácil analizar realmente cómo está estructurada una expresión. Bueno, ese es el primero de los métodos, el método de la permutación. Bueno, solamente para ponerlo con otro de los constituyentes, ya decíamos recién que ese futbolista de mal carácter también lo podíamos hipotetizar como una de las constituyentes posibles de esta expresión. Si tratamos también esto de trasladarlo de posición, por ejemplo, al final, ese futbolista de mal carácter nos quedaría, abrió un restaurante de mariscos en Conchalí, ese futbolista de mal carácter, que también sigue funcionando, ¿no? Es una expresión posible de tener en español. Por supuesto, es menos natural que la otra, ¿eh? Porque nosotros tenemos una tendencia, a pesar de que el español es una lengua que da cierta libertad en el orden de los constituyentes, a pesar de que entonces suena un poquito raro, igual sigue siendo una expresión posible del español. Eso es lo importante. En cambio, si yo hipotetizara que solamente mal carácter, por ejemplo, es uno de los constituyentes principales, y tratara de usar la prueba de la permutación, y tratara de trasladar, por ejemplo, al final, nos quedaría ese futbolista de abrió un restaurante de mariscos en Conchalí, mal carácter, que no funciona para nada, ¿cierto? Que se parece más a una especie de ensalada de palabras. Entonces, mal carácter, si bien es un constituyente, no es uno de los constituyentes principales de la expresión. Ojo con esta expresión, con lo que acabo de decir. Estas pruebas nos van a servir esencialmente para descubrir los constituyentes principales de una expresión, los que técnicamente se llaman sus constituyentes inmediatos. Porque esos constituyentes principales o constituyentes inmediatos, a su vez están formados por otras agrupaciones más pequeñas, como fuimos viendo hace un momentito. Pero estas pruebas sirven para descubrir los principales constituyentes de una expresión lingüística, o lo que llamaremos sus constituyentes inmediatos, ¿ya? Luego vamos a ver otras pruebas para los análisis de los constituyentes más pequeños de cada una de las expresiones. Así que hay que tener también esa precaución. Bien, ese es el método de la permutación. Es decir, el método de la permutación, con manera de sencilla síntesis, consiste en tomar un constituyente que yo planteo que puede servir como un constituyente, tratar de situarlo en diferentes posiciones de la expresión, y si funcionan algunas de esas nuevas posiciones, posiblemente tengo un buen argumento para decir que se trata en efecto de un constituyente. Siempre teniendo la precaución de no interrumpir, de no quebrar otro constituyente. Para tener una buena estrategia para que eso no pase, porque al principio, si estamos recién iniciando, no sabemos si vamos a romper otro constituyente, es buena idea situarlo al inicio o al final, el constituyente que estamos hipotetizando, ¿no? Porque ahí estamos seguros de que no va a romper otro. Si tratamos de ponerlo entre medio, corremos ese riesgo. Pero si tenemos uno que está al inicio, lo podemos trasladar al final, uno que está al final, al inicio, o uno que está en medio, al inicio o al final, eso ahí podemos estar razonablemente seguros de que nos va a funcionar bien. Solamente para ejemplificar esto, un restaurante de mariscos, ¿cierto? Yo puedo hipotetizar que es un constituyente, y, por ejemplo, lo traslado al final, y nos quedaría, ese futbolista de mal carácter abrió un Conchalí, un restaurante de mariscos, funciona perfecto, ¿cierto? Si lo traslado al inicio, un restaurante de mariscos, ese futbolista de mal carácter abrió un Conchalí, funciona súper bien de nuevo. Así que podemos estar... sí, da antojo de comer con estos ejemplos. Siempre se me ocurren ejemplos de comida, terrible.
Podemos estar razonablemente seguros de que un restaurante de mariscos es un constituyente por medio de la prueba de la permutación. En cambio, si tomo solamente un restaurante, fíjense que también uno podría tener cierto sentido, que uno podría intuitivamente hipotetizar que un restaurante es un constituyente, ya que parecen agruparse de manera muy clara. Si trato de trasladarlo al final, nos quedaría: ese futbolista de mal carácter abrió de mariscos en Conchalí un restaurante. Que si bien no es imposible, suena como a poema, ¿cierto?, de Becker, ¿no? No es exactamente algo que una persona diría. O si lo trato de trasladar al principio, un restaurante, ese futbolista de mal carácter abrió de mariscos en Conchalí, ahí sí que es rarísimo, ¿no? Así que no funciona tan bien como mover entero. Sí, no hablo de la calidad de los poemas de Becker, sino que solamente de que no es exactamente el orden natural de los constituyentes. De hecho, él tiene un poema que empieza algo así como: del salón en el ángulo oscuro, por sus dueños tal vez olvidada, silenciosa y cubierta de polvo, veíase el arpa. Que si bien suena muy bonito, la verdad es que nadie hablaría así, ni siquiera en la época de Becker, ¿no? Eso es porque ahí está jugando justamente con la redistribución de los constituyentes en una figura literaria que se suele llamar hiperbatón, ¿no? Bueno, el hiperbatón es esencialmente esto, son ejemplos de permutación. Bien. Una segunda estrategia es la estrategia de la conmutación. La voy a poner en mayúsculas. Conmutación. La conmutación consiste en tomar un constituyente que yo hipotetizo que es un constituyente y ver si puede ser reemplazado, ahora no redistribuido, no reposicionado, sino que reemplazado por una sola palabra. Una palabra, especialmente es de esas palabras que llamamos, por ejemplo, pronombres, ya sean pronombres personales o pronombres demostrativos, por ejemplo. Si es posible hacer eso, tenemos una muy buena, un muy buen argumento para proponer que estamos ante un constituyente. También los adverbios, sobre todo los adverbios de lugar, de tiempo, de modo, funcionan muy bien con esta prueba. Por ejemplo, si partimos de nuevo en Conchalí, ¿existe una palabra única con la que yo pudiera reemplazar la expresión en Conchalí y que al ponerla en esta expresión me seguirá apuntando a lo mismo y la expresión seguirá teniendo sentido? ¿Se les ocurre? Allí, por ejemplo. Exacto. Una palabra como allí, o ahí, claro, o aquí. Pongamos allí, que fuera la primera propuesta. Funciona bastante bien. Nos quedaría: ese futbolista de mal carácter abrió un restaurante de mariscos allí, o ahí, o acá. Todos esos son adverbios de lugar. ¿Y que funcionan? En esencia, igual que en Conchalí. Miento. La verdad es que no funcionan igual. Por supuesto, en Conchalí es mucho más específico, ¿cierto? Nos dice un lugar en particular. Mientras que un adverbio como allí, allá, ahí, acá, es mucho más vago, ¿no? No nos dice un lugar específico, sino que más bien nos indica un lugar, pero confiando en que nosotros podemos señalar ese lugar de alguna manera en nuestra situación actual. Esa es la diferencia de un adverbio con respecto a una expresión más específica como en Conchalí. Pero claro, funcionalmente funcionan de la misma manera en relación con el resto de la expresión, ¿no? Lejos también podría funcionar, aunque un poquito menos, ¿no? Porque no es exactamente tan neutral como ahí, allí o aquí. Lejos implica justamente una situación de espacial, pero es justamente de lejanía con respecto a un punto de referencia. Y en Conchalí no necesariamente implica la idea de lejos. En Tahití sería un problema. ¿Por qué, Ignacia? La verdad es que también funcionaría, pero no, claro, no es lo mismo que en Conchalí. Por eso, hay que tratar de reemplazarlo con una sola palabra. Especialmente, como les decía recién, palabras como adverbios de tiempo, de lugar, de modo, o pronombres, que también funcionan bien para este ejemplo. Otro ejemplo. Si suponemos al constituyente ese futbolista de mal carácter, ¿habría alguna expresión que pudiera
conmutarse por todo este conjunto? Sí, Ignacia nos propone él, ¿cierto? Y nos queda, él abrió un restaurante de mariscos en Conchalí, lo que funciona bastante bien. Por supuesto, él es mucho menos específico que ese futbolista de mal carácter. Puede ser cualquier persona, ¿no? No solamente los futbolistas de mal carácter. Entonces, no es exactamente lo mismo, pero funciona de la misma manera, ¿cierto? Aquí entonces hay una conmutación posible de toda esta expresión por un solo pronombre. Esto en particular es un pronombre personal. Claro, lo mismo, pero más barato, en efecto. En cambio, fíjense que si yo tratara de conmutar solamente la expresión ese futbolista, por ejemplo, y tratara de conmutarlo por la expresión él, la verdad es que no funciona tan bien. Nos quedaría algo así como él de mal carácter abrió un restaurante de mariscos en Conchalí. Que la verdad funciona bien mal. De hecho, ojo, no es lo mismo que el de mal carácter, que ahí sí funciona bien. Estamos hablando del pronombre personal él, el mismo que siempre usamos para conmutar el otro. Y ahí como que no funciona muy bien. De hecho, esta expresión yo diría que es agramatical, ¿no? No es una expresión posible en castellano. Yo podría hacerla posible, por ejemplo, si yo cambiara la entonación y en el escrito pusiera eso entre comas, por ejemplo, pusiera él, de mal carácter, abrió un restaurante de mariscos en Conchalí, funciona bien. Pero fíjense que aquí estoy haciendo otra expresión distinta a la que tenía originalmente. Así que estoy haciendo otro truco, en realidad, para hacer calzar mi interpretación. Entonces, el hecho de que yo no pueda conmutar la expresión el futbolista por sí sola por un pronombre como él, no funciona, nos dice que posiblemente el futbolista no es uno de los constituyentes inmediatos, uno de los constituyentes principales de esta expresión lingüística en particular. ¿Bien? Porque no funciona bien al hacer la conmutación. Ojo, esto es solamente para esta expresión particular. Si yo tuviera el futbolista anotó el gol, que era el ejemplo que teníamos el otro día, ¿no? Y aquí yo tratara de hacer la conmutación. Aquí yo hipotetizara de nuevo que el futbolista es un constituyente, uno de los constituyentes principales o inmediatos, y tratara de reemplazarlo por él. La verdad es que aquí sí funciona bien, nos quedaría él anotó el gol. Entonces, lo que acabo de decir acá arriba, no es que el futbolista nunca pueda ser un constituyente inmediato de una expresión. Lo que estoy diciendo es que en este caso en particular, en la expresión el futbolista de mal carácter abrió un restaurante de mariscos en Conchalí, en esa expresión en particular, agrupar el futbolista por sí solo no funciona porque la prueba de conmutación nos dice que no se puede conmutar por una palabra como él. ¿Bien? ¿Se entiende, no? Bien. Eso es la prueba de la conmutación. Fíjense que, por supuesto, si vamos mezclando una prueba... No entendí la pregunta, Etienne. Etienne me pregunta, ¿cómo sería conmutación entonces? No entendí la pregunta. Quizás si nos lo dices oralmente. Francisca me pregunta otra cosa, pero quisiera antes aclarar la duda de Etienne. Ah, ¿lo mismo? Bien. La conmutación se refiere a un mecanismo, a una prueba, ¿cierto?, que yo puedo aplicar en que tomo un constituyente, lo intercambio, ahora no por otro constituyente de la misma expresión, sino que por una palabra, ya sea un pronombre o un adverbio especialmente, que puede estar cumpliendo la misma función en su lugar, pero que sea una sola palabra. Y si ese reemplazo funciona, entonces que la prueba de conmutación funciona realmente. La conmutación esencialmente es un cambio virtual, es un cambio que ocurre en el eje del paradigma. ¿Estudiaron ya la noción de paradigma y sintagma en lingüística? ¿No? Bueno, enseguida voy a tu pregunta, Antonio. Solamente para aclarar esto. Saussure, ya están leyendo el curso de lingüística general, creo, ¿no? ¿Sí? Sí, muy bien. Saussure introdujo la noción de paradigma y de sintagma. El sintagma es la relación, el sintagma es, grosso modo, de una manera muy sencilla, la expresión lingüística tal y como aparece linealmente
tal como se oye, tal como se ve escrita, ¿cierto? Por ejemplo, aquí mal y carácter tienen una relación sintagmática. Las dos expresiones, las dos palabras están presentes en el sintagma, están presentes en la cadena hablada. En cambio, el paradigma es una relación que hay entre un elemento que está presente, por ejemplo, carácter, y un elemento que podría virtualmente haber estado en su lugar. Por ejemplo, en vez de carácter, yo aquí podría haber puesto de mal personalidad, que es una especie de sinónimo, o de mal gusto, que no es un sinónimo, pero que también podría ocupar ese hueco funcional, ¿no? Entonces, la permutación opera en el eje del sintagma, ya que me permite intercambiar elementos que están presentes en una expresión y que están ahí realmente, mientras que la conmutación opera en el eje del paradigma. Me permite cambiar uno de los constituyentes, uno de los elementos que yo estoy proponiendo como constituyente, por algo que podría virtualmente estar en su lugar. ¿Bien? Entonces la conmutación opera paradigmáticamente, mientras que la permutación opera sintagmáticamente. Alguien me preguntaba, Antonia, profe, ¿pero solo se reemplaza por pronombres o adverbios? ¿No pueden artículos, por ejemplo? Claro. Hay que tratar de hacerlo solamente con pronombres o con adverbios porque es como mejor funciona. No es imposible que funcione con otras palabras, pero la prueba ahí se vuelve mucho más inestable. De hecho, si tratamos de hacerlo con artículos, por ejemplo, como tú me proponías, la verdad es que se da por ciertos resultados que sabemos que no funcionan bien. Así que hay que tratar de hacerlo solamente con palabras como él, ella, nosotros, por ejemplo. Él y ella son los que mejor funcionan. Aquí, allí, entonces, así, por ejemplo. Esto, eso. Esas son las palabras que mejor funcionan para esta prueba. ¿Bien? Una pregunta, la de Martina. Si se puede reemplazar restaurante de marisco. Veámoslo. Tratemos de hipotetizar si restaurante de mariscos es en efecto un constituyente. Ok, es una hipótesis genial. Ya, perfecto. ¿Cómo nos quedaría? Claro, Ignacio nos propone que podemos cambiarlo, que podemos cambiar restaurante de mariscos, lo voy a borrar, y poner en su lugar lugar. Y en efecto funciona, ¿no? El futbolista de mal carácter abrió un lugar en Conchalí. O local, me decías también. El futbolista de mal carácter abrió un local en Conchalí. Entonces, en efecto, yo puedo cambiar restaurante de mariscos, puedo conmutar restaurante de mariscos por otras palabras como local o lugar. Pero, local, lugar o chiringuito, como nos propone Gonzalo, ninguna de esas es una de estas palabras clave como un pronombre, que son palabras como, las voy a poner aquí, él, ella, eso, esto, aquí, allí, entonces, así. Estas son más o menos las palabras claves que tenemos que usar en la conmutación. Que son palabras, si se fijan, que casi no tienen significado, ¿no? De hecho, después vamos a ver que son palabras llamadas deícticas, que adquieren su sentido, que adquieren su referencia en cada uso nuevo. Que se diferencian entonces de palabras como local, lugar o restaurante o chiringuito, en que tienen un significado específico. Si tratamos de reemplazar un restaurante de mariscos, perdón, por una palabra como, por ejemplo, eso, la verdad es que no nos funciona. Nos quedaría, el futbolista abrió un eso en Conchalí. Que si bien no es imposible, la verdad es que no es exactamente castellano, es algo más bien medio humorístico que algunas personas suelen decir, ¿no? En cambio, si yo tomo un restaurante de mariscos, ahora añadiendo el un, fíjense la diferencia con lo que teníamos antes, que solamente era restaurante de mariscos, y trato de conmutar todo esto con eso, la verdad es que ahí sí funciona. El futbolista de mal carácter abrió eso en Conchalí. Por supuesto, es un poco más vago, pero sigue funcionando bien. ¿Se fijan? A diferencia de lo que pasaba con abrió un eso en Conchalí, que es bastante más extraña, ¿no? Bien, y fíjense que esta prueba que acabamos de aplicar acá también es coincidente con la de la permutación. Si yo tomo un restaurante de mariscos, perdón, y la permuto de posición hacia el final, también funciona bien. El futbolista de mal carácter abrió, perdón, lo siento, era un restaurante de mariscos. Ahí sí. Y esto trato de permutarlo en su posición. Hacia el final me quedaría el futbolista de mal carácter abrió en Conchalí un restaurante de mariscos.
funciona muy bien. En cambio, si trato de hacer lo que hice recién, que era la hipótesis original de Martina, me parece, ¿cierto? Que ya veíamos que con la conmutación no funcionaba, pero trato de ver si con la permutación funciona también, y traslado esto al final, me quedaría el futbolista de mal carácter abrió un en Conchalí restaurante de mariscos, tampoco funciona. Entonces, con ninguna de las dos pruebas funciona bien. Lo que nos dice, ojo, restaurante de mariscos, a pesar de que parece ser intuitivamente una agrupación, no funciona como uno de los constituyentes inmediatos de la expresión, ya que no responde bien a la prueba ni de la permutación ni a la conmutación. Claro, efectivamente, estoy siguiendo la discusión que hay aquí en el chat, estos cambios, sobre todo el de la conmutación por palabras como ella, eso, esto, etc., implican siempre una pérdida de significado, porque estas son palabras mucho más vagas. No estoy diciendo que se mantenga exactamente el significado, lo que estoy diciendo es que la oración sigue siendo posible y sigue apuntando hacia el mismo significado, ¿no? Hay una pérdida, por supuesto, pero es una pérdida que ocurre siempre que usamos estos pronombres. De hecho, siempre que yo digo, por ejemplo, él vino a verme, es más o menos vago. En vez de decir el vecino de mi mamá que conocí en la feria, que es mucho más específico, ¿no? Pero por supuesto, si nosotros sabemos de quién estamos hablando, hemos estado hablando toda la semana del vecino de mi mamá que conocí en la feria, oye, qué interesante, el vecino de mi mamá que conocí en la feria, qué gran intelectual es el vecino de mi mamá que conocí en la feria, qué grandes ideas tiene el vecino de mi mamá que conocí en la feria. Después ya de un tiempo me voy a cansar de decir el vecino de mi mamá que conocí en la feria, y perfectamente, ya que sabemos que lo tenemos muy presente en la mente, decir, oye, lo vi a él en la calle, ¿no? Sabemos que estamos hablando del vecino de mi mamá que conocí en la feria. Para eso sirven palabras como los pronombres, para referirnos a una persona que tenemos cierta seguridad que el otro va a poder identificar muy claramente. Bien, esas son las pruebas de la permutación y de la conmutación. Se me ha ido muy rápido el tiempo. Ya. Una más dentro de las 5 para terminar la sesión de hoy. Esta en realidad, más que ser una prueba realmente distinta, es una especie de variante de la conmutación. Se llama la prueba de las preguntas Q. Las preguntas Q son todas esas preguntas que en español comienzan por una Q, o por un Q, como por ejemplo, ¿qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Cierto? Y extendiendo un poquito, haciendo un poquito de trampa, cosas como cómo, o incluso cosas como dónde, ¿no? En realidad funciona mucho mejor en inglés, que se llaman las WH questions, porque en inglés sí, ahí todas son what, who, where, when, ¿cierto? Perdón, when. Es una traslación de las WH questions del inglés, que en castellano son más o menos, ¿cierto? Preguntas Q. Entonces, preguntas del estilo qué, quién, cuándo, cómo, dónde. Ya. La idea de esto es que si yo tengo un constituyente, por ejemplo, de nuevo, un restaurante de mariscos, o en Conchalí, y yo puedo preguntar, hacer una pregunta específica por por el constituyente que yo estoy hipotetizando, y tanto la pregunta como la respuesta funcionan bien, es muy probable que entonces esté ante un constituyente real de esta expresión. Por ejemplo, si yo estoy tratando de probar que en Conchalí es un constituyente, yo podría preguntar, ¿dónde el futbolista de mal carácter abrió un restaurante de mariscos? Y la pregunta funciona bien, ¿cierto? Es una pregunta que tiene sentido. Y la respuesta sería justamente Conchalí. Es decir, la respuesta sería justamente el constituyente que yo estoy hipotetizando. Si trato de... Claro, sería convertir toda la expresión a una pregunta, pero en particular el constituyente que yo estoy tratando de probar que es un constituyente, mi hipótesis, la reemplazo por una pregunta Q, como por ejemplo en este caso, ¿dónde? ¿Bien? Si la pregunta funciona bien, y la respuesta a esa pregunta es justamente el constituyente que yo estoy hipotetizando, entonces es muy probable que esté ante un buen constituyente. Sería un buen argumento para decir que ese es un constituyente de los constituyentes inmediatos de la expresión. ¿Bien? Veamos, por ejemplo, cómo funciona con un restaurante de mariscos, que decíamos también hace un rato, que también no funcionaba bien con las otras pruebas.
¿Cómo podría ser una pregunta? Una pregunta Q, con una pregunta que incluye un elemento Q, mejor, con respecto a restaurantes de mariscos. ¿Funcionaría? A ver, ¿propuestas? Vamos a tratar de hacer lo mismo que hicimos recién en Conchalí, que era cambiar, hacer la pregunta, ¿dónde el futbolista de mal carácter abrió un restaurante de mariscos? Que funciona muy bien como pregunta, y en que en Conchalí está conmutado por la pregunta Q, ¿dónde? O por la palabra Q, ¿dónde? Y la respuesta es justamente el constituyente que estamos tratando de expresar. Claro, la pregunta, ahora estamos tratando de hacerlo con un restaurante de mariscos. ¿Qué expresión Q nos sirve? Claro, sería ¿qué? La pregunta sería entonces, ¿qué abrió el futbolista de mal carácter en Conchalí? Ojo que cuando hacemos la pregunta, solamente tenemos que conmutar el supuesto constituyente que estamos tratando de nosotros de probar, solamente ese por la expresión Q, como por ejemplo ¿qué? El resto de la expresión tiene que estar entera. Entonces lo que hice fue tomar un restaurante de mariscos, cambiarlo por la palabra Q, ¿qué? Y el resto está entero. Abrió, está aquí, abrió. El futbolista de mal carácter está aquí, y en Conchalí está aquí. Tiene que mantenerse entera. Y entonces, la pregunta funciona bien. ¿Qué abrió el futbolista de mal carácter en Conchalí? Y la respuesta sería un restaurante de mariscos, que funciona muy bien como respuesta. Entonces, tanto la pregunta ¿qué abrió el futbolista de mal carácter en Conchalí? Como la respuesta que le doy a esta pregunta, apuntan a que un restaurante de mariscos, en efecto, puede considerarse como uno de los constituyentes inmediatos o los constituyentes principales de esta expresión. En cambio, si yo trato de hacer la pregunta Q, por ejemplo, como nos decía Martín hace un rato, solamente restaurante de mariscos. ¿Qué pregunta podría hacer? Pero recuerden que tenemos que usar una palabra Q. Por ejemplo, qué, quién, cuándo, cómo, dónde. Claro, Ignacia nos propone un local de qué. Ok. Pero fíjense que al poner un local de qué, estoy haciendo un poco de trampa, porque en la expresión original no está la palabra local. Así que estoy haciendo algo más que solamente reemplazar mi posible constituyente por una palabra Q. Estoy además añadiendo otras palabras. Así que no, no se tiene que hacer eso. Para usar la estrategia de la pregunta Q, solamente tengo que tratar de reemplazar lo que yo estoy hipotetizando como constituyente por una palabra como qué, quién, cuándo, cómo, dónde. No por ninguna otra. ¿Ok? ¿Cómo podría hacer eso con restaurante de mariscos? Quizás la palabra que mejor vendría es que, ¿no? Pero si trato de hacer eso, nos quedaría que abrió el futbolista de mal carácter en Conchalí. Que ustedes dirían, oye, pero funciona bien, ¿no? Sí, pero fíjense que dejamos suelta una palabra. Que está reemplazando a restaurante de mariscos. ¿Bien? Abrió está, por supuesto, aquí. El futbolista de mal carácter está aquí. Y en Conchalí, por supuesto, está aquí. Pero dejamos suelta la palabra un. Entonces, tenemos que ponerla en alguna parte, ¿no? Por ejemplo, al final. Y nos quedaría la pregunta, ¿qué abrió el futbolista de mal carácter en Conchalí un? Que no funciona bien. O, ¿qué abrió el futbolista un de mal carácter? No, peor. O, ¿qué abrió el futbolista de mal carácter en un? No, perdón. O un en Conchalí. Funciona raro, ¿no?
Entonces, ahí tenemos buenos argumentos para decir que no necesariamente, que muy probablemente, perdón, restaurante de mariscos no es no es un constituyente, ya que no funciona bien con la pregunta Q. Un último ejemplo. Ay, perdón. Subrayé todo. Supongan ustedes que... Bueno, perdón, y además, coincidentemente, ya veíamos también hace un ratito que restaurante de mariscos tampoco funciona bien ni con la permutación ni con la conmutación. Entonces, así vamos acumulando argumentos. Mientras más pruebas supere mi constituyente, mejores posibilidades, más argumentos tengo yo para decir, ojo, en efecto, este sí funciona como uno de los constituyentes de esta expresión. Otra, lo que tratábamos de hacer hace un rato. Supongan ustedes que trato de hipotetizar que de mal carácter es un constituyente, que tiene cierto sentido, ¿no? Porque parecen estar agrupadas, ¿cierto? Etier, de hecho, ahí la proponía. ¿Qué tipo de pregunta? ¿O existe alguna palabra Q que yo puedo usar para reemplazar de mal carácter o para preguntar solamente por eso? Podría ser qué, cómo, cuándo. La verdad es que parece que ni siquiera existe una pregunta, ¿no? Que yo podría usar para reemplazar solamente esa parte. Porque si trato de usar qué, que es quizás la más vaga de todas, que me quedaría algo así como que que el futbolista abrió un restaurante de mariscos en Conchalí, ¿no? Que realmente no tiene ningún sentido, ¿no? Por ningún lado. Que el futbolista abrió un restaurante, no. Quizás me quedaría mejor de que el futbolista abrió un restaurante de mariscos en Conchalí. Incluso sería raro, pero fíjense que eso entonces estaría reproduciendo este de acá. Entonces realmente lo que estaríamos hipotetizando es que el constituyente es mal carácter y no de mal carácter. Pero igualmente no funciona bien, ¿no? Como que no calza, ¿no? Entonces, la prueba de la pregunta Q, que si bien es una especie de variante de la computación, porque lo que hacemos es conmutar ahora no por un pronombre o por un adverbio, sino que preguntar por una palabra Q haciendo una pregunta. De hecho, por eso estos se llaman muchas veces pronombres o adverbios interrogativos. No funciona tampoco y también nos sirve entonces para probar cuáles son posiblemente constituyentes. Nuevamente, lo interesante de todas estas pruebas... Martina nos lo pregunta justamente acá. Dice, si el constituyente pasa una prueba, ¿significa que las pasa todas necesariamente? No. De hecho, ninguna de estas pruebas es infalible por sí mismas. De hecho, si alguna fuera infalible, nos bastaría con solo una. No existe ninguna prueba de la blancura en este caso, en realidad. Lo que tenemos con todas estas pruebas son pequeñas demostraciones que nos sirven como argumentos para ir armando una buena hipótesis o para decir, mira, tengo cierta seguridad de que esta hipótesis es en realidad cierta. Es decir, me pregunta si debe pasar las 5. La verdad es que tampoco. De hecho, es muy posible que algo sea un constituyente y no pase las 5, pero no porque no lo sea, sino porque hay algunas pruebas que no se pueden aplicar bien a algunos constituyentes. Mira, por ejemplo, la prueba de la pregunta Q no funciona bien en castellano para un constituyente que nosotros sabemos por otras pruebas que sí lo es. Por ejemplo, si yo le tengo una expresión como, por ejemplo, le cociné papas fritas a mi mamá. Porque siempre hago ejemplos con comida. Yo estoy razonablemente seguro de que a mi mamá, en este ejemplo, es un constituyente. Y de hecho, por la permutación funciona súper bien. Si tomo a mi mamá, la pongo al inicio, me queda a mi mamá le cociné papas fritas. Si la pongo entre cociné papas fritas, también funciona bien. Le cociné a mi mamá papas fritas. ¿Ven? Funciona bien en diferentes posiciones. Sin embargo, si yo trato de cambiar a mi mamá por una pregunta Q, me voy a dar cuenta de que es imposible. Pero eso es porque en castellano no tenemos ninguna pregunta Q que pueda reemplazarse por una expresión que indique como el beneficiario de cierto evento. Fíjense que en otras lenguas sí existe. Por ejemplo, en inglés existe el pronombre interrogativo whom, que justamente apunta hacia este tipo de constituyentes. Pero en castellano tendríamos que hacerlo con una pregunta como ¿a quién?
que, bueno, que no es una palabra, ¿cierto? No es un solo pronombre, sino que es un conjunto de otros dos. Y por lo tanto no es exactamente, estrictamente hablando, la misma aplicación de la prueba. Pero esto entonces no es porque a mi mamá no sea un constituyente, sino porque la prueba de las preguntas Q tiene en castellano ese tipo de debilidad. No existe una pregunta, una palabra Q que específicamente pueda reemplazar. ¿Bien? Entonces, hoy hemos revisado las... dice, pero si cambia el constituyente por mi mamá y saca el A, ahí sí se puede. Pero si saco el A de la expresión original, le quedaría, le cociné papas fritas a mi mamá. Y la expresión original ahí no tendría sentido, ¿no? Así que no puedo sacar la A, porque tendría la expresión original como una expresión agramatical. ¿Cuál es tu pregunta, perdón, entonces, Ignacia? No te entendí bien. Es que si, permiso, es que si usted cambia el constituyente, como en vez de que sea a mi mamá por mi mamá, entonces la pregunta a quién sí funcionaría, porque podría tomar la A que antes estaba en el constituyente y la podría poner antes del quién, ¿o no? Te entiendo, pero en ese caso tendría que tomar que el constituyente... Ah, ya, que el constituyente sea mi mamá. Ya, Sí, así. Que esa sea nuestra hipótesis. ¿Cierto? pero creo que solo funciona con el quién, aparte Claro, que... viste el clavo, ¿cierto? Si bien, en efecto, al hacer esto, yo puedo reemplazar a mi mamá por un quién, una palabra Q, y me quedaría perdón. ¿A quién le cociné papas fritas? Muy buena pregunta, Ignacio. Claro, yo podría decir, entonces sí, funciona bien con la prueba de la pregunta Q. El problema es que no funciona con la permutación, por ejemplo. Fíjense que también funcionaría con la conmutación, porque yo podría conmutar mi mamá por ella, y quedaría le cociné papas fritas a ella. Y eso es porque la conmutación y la pregunta Q, de hecho, son dos variantes en realidad de la misma prueba. Pero si trato de permutarla, por ejemplo, mi mamá, y la traslado al inicio, me quedaría, mi mamá le cociné papas fritas a, lo que claramente no funciona, ¿no? Entonces, esa es justamente la gracia de este tipo de este conjunto de pruebas. Tratar poco a poco de ir armando un caso, armando un conjunto de argumentos que me sirvan, que me convenzan, ¿no? De que mi agrupación original efectivamente funciona. ¿Bien? Bien, entonces, como a modo de síntesis, el día de hoy hemos repasado las pruebas de la permutación, de la conmutación y de las preguntas Q como ciertas estrategias que podemos usar, ciertos argumentos que podemos ir usando para ver si nuestra propuesta original de los constituyentes inmediatos que forman una expresión, en efecto, forman efectivamente esa expresión. Ninguna de estas pruebas, como decía recién, es infalible, ninguna funciona bien independientemente, sino que tengo que aplicar estas tres y dos más que vamos a revisar en la próxima sesión para ir poco a poco armándome una cierta certeza de que mi hipótesis es en realidad una hipótesis correcta. Bien chicos, vamos a dejarlo hasta aquí nada más para no cansarlos del día de hoy. Les dejo un abrazo y como siempre, ¡viva la gramática! Cuídense.